En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Nueva edición, por supuesto, de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, Lucho Fraile? No lo sé porque me quedé sin la pauta, pero aquí en la región metropolitana somos 92.1. La radio también se ve, radioagricultura.cl para nuestro streaming. El WhatsApp del programa, a la gente ahí cuando se entusiasma. Más 569-8868-4923. Y como es habitual en este día, ya está en estudio, listo, dispuesto, abrigado, lo vemos, porque ha sido una semana fría, lluviosa. Sí, bienvenido, sí. Gustavo Paulsen. Bueno, muy grato. De Amarillos por Chile, por supuesto, perdón. Estar aquí intentando representar a Amarillos por Chile. ¿Cómo están los amigos de Amarillo? ¿Les gusta la lluvia también a los amigos? ¿Los amigos de Amarillo son inviernistas o veranistas? Que es la pregunta que ronda esta semana. No lo sé. Tema país. No lo sé, no puedo hablar por el resto en esta materia, por lo menos. Okay. No está en nuestra declaración de principios si nos gusta más el invierno o el verano. Pero a mí me gusta la lluvia. ¿A usted le gusta la lluvia? A mí personal me gusta la lluvia. Bueno, y nosotros partimos inscribiéndonos como partido en las regiones del sur, en los lagos, los ríos y la Araucanía. Así que tenemos un cariño especial por esa zona que es particularmente lluviosa y que también nos gusta mucho. ¿Tiene algún panorama usted cuando hay lluvia? Bueno, me gusta andar en auto con la lluvia, caminar. ¿Le gusta andar en auto con la lluvia? Sí, caminar. Y cuando chico me encantaba salir a caminar con la lluvia. Cuando chico sí, pero entretenido llegar como mojado a la casa, después al colegio. Sí. Pero ahora ya no se me hace tan entretenido. Debe ser un componente nostálgico de la personalidad que a uno le gusta. Eso de la lluvia. Bueno, yo nací en Concepción, así que tengo un vínculo con Valparaíso, fíjese que era porteño. He vivido toda mi vida en Viña del Mar y he vivido y trabajado en Valparaíso, Viña del Mar y en toda la zona de la Quinta Región, pero nací en Concepción. Penquista, entonces. Penquista. Me vine muy chico, a los 3 años y medio, pero todavía tengo recuerdos de esa zona y tengo parientes que quiero mucho, así que viajo cuando puedo. Muy bien. Oiga, vamos a lo que nos compete. Presidente Boric, durante, yo diría, bueno, ya un poquito más de 2 años de gobierno, estamos en mayo, son 2 años, 2 meses. De estos 2 años, yo creo que por lo menos año y medio se ha mantenido de manera inalterable en el famoso 30%. Uno decía, infranqueable ese 30%. Pero las últimas 2 semanas fue 27, o 28, no me acuerdo, ahora 24. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando aquí? Porque claramente el electorado de derecha, el electorado de centro, tampoco. Entonces, ese era el electorado probablemente el electorado más fiel ni siquiera del gobierno, el electorado más fiel de Apruebo Dignidad. Uh-huh. Ese electorado del Partido Comunista, ese electorado del Frente Amplio. Y se sucede además justo cuando el presidente tiene 2 acciones que a mi juicio no le simpatizan a ese mundo. La primera tiene que ver con que él hace una declaración respecto a que espera que vuelva por lo pronto la democracia a Cuba. Por ejemplo, el Partido Comunista además había estado firmando un acuerdo con el Partido Comunista Cubano hace nada. Habíamos visto ahí ¿no es cierto?, a Barbarita Figueroa feliz, con Lautaro Carmona allá en la isla, tomando roncito. Y además sucede cuando estamos todavía viviendo este ambiente lúgubre y de luto, producto de 3 de nuestros carabineros, donde el gobierno, creo yo, no sé qué tanto en la práctica, qué acciones concretas se han producido de parte del gobierno. No estoy hablando ni de la Fiscalía, ni del Ministerio Público, no, de parte del gobierno. No sé qué cuestión tan concreta se ha producido luego de la muerte de los carabineros. De hecho, el presidente de su partido, Joanet, el diputado Joanet, decía, presidente, en verdad, claro, fuimos para allá porque era el momento del país, había que estar ahí, pero no hablamos nada con el presidente. El presidente no nos dijo nada. No tuvimos oportunidad de decirle nada de vuelta. Yo la verdad, dice, no he visto ninguna respuesta oficial concreta en las acciones.
Pero sí, yo creo que han habido respuestas emocionales. Como por ejemplo, confirmar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Como por ejemplo, esto de siempre, de que son nuestros carabineros y que están matando la democracia en Chile. Yo creo que esas declaraciones son gestos, algo ayudan, algo suman. Pero tampoco son de la gratitud del presidente. El presidente en la ENADE va y además sepulta al perro Matapaco. Lo sepulta. Después de que, de hecho, el senador Bianchi, que se me confunde como es una dinastía familiar esto, el senador Bianchi dice, oiga presidente, pero si usted tenía el perro Matapaco ahí de calcomanía en el notebook. Al igual que muchos de otros ministros, presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Todas esas cositas yo creo que han ido mermando ese 30%. Y ese 30% hoy día se pierde ya no con el electorado que a lo mejor le hablamos nosotros, de la derecha, de la centro-derecha, del centro. Ese electorado, a mi juicio, es ahora un electorado que él está perdiendo de su terruño más fino, de su terruño más cálido. Bueno, sí, evidentemente parece ser que se está revirtiendo esa tendencia de esa impermeabilidad que tenía el presidente a no bajar de ese 30% o no bajar mucho de ese 30%. Vamos a ver si esta tendencia se mantiene, porque estos son encuestas que se hacen semana a semana, específicamente la encuesta CADEM, que es una encuesta que pregunta en una determinada cantidad de gente más o menos determinada, pero que tampoco es una encuesta del nivel y profundidad que tiene, por ejemplo, la encuesta CEP. Es una medida semana a semana, que es valiosa, por supuesto, pero no es absolutamente determinante para poder saber si es que realmente esto ha supuesto una baja permanente y consistente que se prolongará en el tiempo. Estoy completamente de acuerdo, por eso yo te digo que tengo la impresión que tiene que estar ligado directamente con estos hechos que te relato. Es probable. Yo creo que es probable que sea así, es probable que se esté minando ese grupo de adeptos más cercanos a este gobierno, que apoyaron al presidente Boric en la primera vuelta, ¿no es cierto? Aquel grupo más duro de adherentes de los partidos de gobierno, del Partido Comunista, de Apruebo Dignidad, y también de los partidos que respaldan al gobierno en la centroizquierda. Claro, efectivamente puede parecer inconsistente para esas propias fuentes, ¿no es cierto?, que esta crítica a la falta de democracia en Cuba, o este reconocimiento, digamos, de que el perro Matapacos era una muy mala idea desde el principio. Pero más allá de eso, creo que lo que trasunta esta pérdida de apoyo permanente que está teniendo el presidente en todos los sectores políticos es precisamente que sus dichos en realidad pueden salir para cualquier lado. Un día puede congraciarse, digamos, con los empresarios, o congraciarse con los trabajadores, o congraciarse con aquellos que son críticos de esta política internacional que tiene el gobierno, pero en definitiva no sucede nada. El presidente critica, digamos, a la falta de democracia en Cuba, pero nuestras relaciones exteriores siguen estando marcadas por una falta de reconocimiento a lo que ha sido históricamente nuestra política internacional de resguardo de la democracia y de los derechos humanos. Seguimos teniendo... Perdón, sin defender aquí al presidente, que por lo demás no es mi labor, pero ¿cuál ha sido la diferencia de las relaciones internacionales o exteriores de Chile con Cuba bajo el gobierno de Gabriel Boric versus lo que sucedió con Bachelet o versus lo que sucedió con el presidente Piñera? Bueno, más allá de que un partido de gobierno va a hacerle un cariñito allá a los amigos cubanos. Es que no es un aspecto menor, porque un partido de gobierno hoy día alabe, se relacione, establezca una relación profunda con el gobierno de una dictadura que viola los derechos humanos, y no solamente una dictadura que viola los derechos humanos, una dictadura que a lo largo de su historia hay pruebas bastante fehacientes de que intenta intervenir en los asuntos internos de otros países de América Latina, o sea, que contraria los principios básicos de las relaciones internacionales. Yo creo que otros gobiernos han tenido una actitud un poquito más dura, desde luego siempre nosotros hemos sido latinoamericanistas. Chile siempre ha estado por la unidad de toda América Latina, lo más profunda que ésta puede hacer, pero me parece que aquí hay una enorme inconsistencia en el caso de Cuba. Ha habido críticas
también a los gobiernos de Nicaragua y el gobierno de Venezuela, pero eso no se han traducido en acciones más potentes para terminar con esa dictadura, para unificar a los países latinoamericanos en la defensa de la democracia, que es, creo, lo que se debería hacer, particularmente en el caso de Venezuela. Cuando el presidente Piñera estiró el chicle más allá, fue a ese famoso acto en Cúcuta, ¿no es cierto? Con Miguel Bosé cantando, sí, es verdad. Incluso tirándole palo a la presidenta Bachelet, Miguel Bosé. Se ganó una... O sea, en ese momento, claro, pero hoy en día lo sacan en cara o el otro mundo, dentro de la crítica finalmente a lo que ha sido, a lo que fue la política exterior del presidente Piñera. Bueno, el acto en Cúcuta en sí mismo puede ser solamente una anécdota, digamos, dentro de este proceso, pero no cabe ninguna duda que la actitud del presidente Piñera con la dictadura venezolana fue mucho más clara, mucho más consistente y mucho más acorde a lo que está ocurriendo hoy día. ¿Sí? Hoy día estamos siendo... ¿Usted se acuerda del funeral de Chávez? El presidente Piñera fue guardia de honor. Por supuesto, porque eran otro momento, todavía no estábamos sufriendo el ataque que hoy día parece claro ocurre con la falta de responsabilidad que tiene Venezuela respecto de sus ciudadanos en toda América y en particular en América Latina y en Chile. Hoy día el que haya casi 700.000 venezolanos en Chile es consecuencia de un muy mal gobierno, de un gobierno totalitario, un gobierno que ha empobrecido a sus ciudadanos y que los ha hecho emigrar, generándole un altísimo costo no solamente a Chile, sino que al resto de los países latinoamericanos. Y más todavía cuando existe una sospecha fundada de que parte importante, no mayoritaria por supuesto, pero en una parte de esos migrantes han sido personas que tenían conflictos con la justicia en Venezuela y que no han sido informados adecuadamente a nuestro país y que no se han tomado las medidas para... ni se ha tenido la buena relación para hacer retornar a ese país aquellos que han ingresado ilegalmente y más todavía incluso aquellos que han cometido delitos en Chile. O sea, esa falta de responsabilidad del gobierno venezolano con sus ciudadanos, a mi juicio, es un ataque y todavía más allá de que entremos a la materia de lo que fue el crimen del teniente Ojeda cometido en nuestro país por aparentemente agentes del gobierno venezolano, de la dictadura venezolana, que a mi juicio... Más bien Tren de Aragua mandatado por organismos Bueno, es que oficiales. hoy día nosotros lo que sabíamos con antelación era el vínculo muy fuerte de la dictadura venezolana con distintos grupos delictuales, en Venezuela y fuera de Venezuela. Es decir, el Tren de Aragua no es más que un brazo más de la dictadura venezolana, que como sabemos también tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y con distintos tipos de delitos internacionales. Entonces, me parece que cerrar los ojos ante eso, ocultarnos, hacernos los tontos respecto de lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno venezolano, es la peor de las políticas que se puede tener con Venezuela. Pero volviendo al tema principal, Jorge, disculpa que retome ese punto, yo creo que lo que irrita permanentemente a los chilenos y que hace que descienda cada día más la aprobación presidencial es esta continua inconsistencia, esto que los chilenos hemos bautizado como las volteretas de nuestro presidente, que en el fondo son cambios de opinión constantes que no te permiten saber con certidumbre hacia dónde vamos y qué es lo que se está haciendo en realidad para lo que es lo importante, que es hacer una buena gestión de gobierno. Y a mí me parece que hoy día no se está haciendo una buena gestión de gobierno, se está haciendo una gestión muy deficiente, que no hemos podido enfrentar los grandes problemas que hoy día tiene nuestro país adecuadamente, particularmente en el tema de seguridad, que es el que le llama la atención a todo el mundo, pero hoy día no estamos haciendo nada importante en el tema de la modernización del Estado. Vemos como el tema de resolver el grave conflicto que hoy día sucede con la salud privada no está encontrando una adecuada solución, y más parece que el Ministerio de Salud fuera un espectador respecto de lo que está ocurriendo y no fuera el principal actor que debe resolver esto que afecta muchísimo a la gran mayoría de los chilenos. Todavía no hemos avanzado en forma consistente en el tema de pensiones y por el contrario se persiste una y otra vez en una política respecto del tema previsional que los chilenos han rechazado en las votaciones en las cuales este tema se ha puesto de relieve, que fue precisamente en el caso del plebiscito constitucional, lo han rechazado en las encuestas y la mayoría parlamentaria también señala que debe hacerse un cambio en esa propuesta y no se hace ese cambio en esa propuesta. No estamos modernizando nuestro Estado hoy día está en una situación bastante calamitosa, seguimos teniendo un enorme gasto público que hace ineficiente
todo lo que estamos haciendo en distintos ámbitos. En fin, veo un gobierno profundamente desorientado y las declaraciones del presidente lo único que hacen es acentuar esa sensación de incertidumbre que tienen los chilenos. Y así que las pocas buenas noticias que cada cierto tiempo tenemos, que desde luego aplaudimos cuando hay una buena noticia económica, en fin, no logran disipar ese temor, esa incertidumbre que hoy día no solamente afecta a todos los chilenos en su quehacer cotidiano, sino que también a los inversionistas, a aquellos que tienen que tomar decisiones importantes sobre nuestro país, que podrían hacernos salir de la situación crítica en la que estamos y que lamentablemente no lo podemos hacer porque no hay seguridad, no hay certidumbre en las decisiones públicas. En esto de las relaciones internacionales, ¿no te parece que a veces hay finalmente una especie de baile de máscara? Claro, Venezuela también resulta, entre comillas, como más fácil pegarle. Pero por ejemplo, nosotros no le pegamos a China. Uh-huh. Y en China probablemente se violan los derechos humanos igual o más que en Venezuela y hace 70 años. Uh-huh. Pero como que no es tema. Si alguien nos invita a China, nadie llega para allá a hacer un acto en Taiwán. Nadie va a Taiwán desde aquí a hacer un acto contra el gobierno chino. Y cuando viene el presidente chino le ponemos alfombra roja en la moneda. Entonces parece también que, bueno, está un poco también supeditado a quién está al frente. Y está supeditado también al intercambio económico que existe con esa declaración que yo voy a hacer de principio. No, por supuesto, pero eso no quiere decir que uno no pueda decir la verdad. Más que nada quienes no tenemos funciones públicas relacionadas con este tema, ¿no es cierto? Y uno puede decir claramente, como tú lo acabas de señalar, que China es una dictadura y es una dictadura muy, muy terrible, muy férrea, que somete a millones, a cientos de millones de personas a un régimen absolutamente no democrático, ¿no? Y eso ocurre en muchos países y hay dictaduras de distintos colores políticos, por cierto. Pero nosotros tenemos que establecer relaciones favorables a nuestro país y eso implica que nosotros no podemos estar juzgando cotidianamente a todos los interlocutores que tenemos en el plano internacional. Nosotros tenemos organismos multilaterales y relaciones bilaterales que generan espacios donde esos temas pueden plantearse, pero hay que plantearlos acorde a cómo se manejan los temas en el ámbito de las relaciones internacionales. Pero nuestro barrio, nuestra zona de influencia mayor es América Latina. Y cuando nosotros vemos que algunos gobiernos dictatoriales, además de someter a sus pueblos, lo cual nos duele, al igual que nos duele lo que ocurre en China y en otras dictaduras que están más lejanas, además de eso, esos gobiernos intentan interferir en lo que ocurre en nuestro propio país, ahí nuestra reacción tiene que ser más dura. Ahí nuestra reacción tiene que ser mucho más clara, mucho más consistente y tenemos que buscar aliados en el concierto internacional para impedir que se nos siga maltratando, se nos siga atacando de una u otra manera, de manera bastante directa, como vemos en el caso de la dictadura venezolana, y a veces de manera más indirecta, como ocurre en el caso de la dictadura cubana. Pero en ambos casos hay afectaciones directas a nuestro país que no podemos seguir como el avestruz ocultando la cabeza, digamos, debajo de la tierra. Tenemos que verlo, tenemos que evidenciarlo, tenemos que decirlo, porque es muy grave que un país que se supone, entre comillas, es un país amigo, te esté atacando de la manera que esos países nos atacan. Vamos al plano también en cuanto a seguridad, pero en el plano nacional. Mucho se discutió la posibilidad de decretar estado de sitio en por lo menos 3, 4 comunas que son las que ahora están más en el foco de la noticia producto del crimen horroroso de los 3 carabineros. El subsecretario Monsalve indicó que el estado de sitio en el fondo no le iba a generar ninguna ventaja en este momento a propósito de lo que haya sucedido con el crimen. Bueno, mire, el subsecretario del Interior conoce bien la zona, digamos, en la que se ocurrió este crimen. Es una zona en la cual él fue diputado. Me imagino que tiene antecedentes. De hecho, lo pelan, que va mucho para allá porque quiere ir de nuevo. Seguramente, pero bueno, está todo su derecho por lo demás. Pero el tema que me preocupa a mí es que él aporte los antecedentes que permitan justificar esta medida, porque parece claro que es muy probable que el crimen tenga relación con acontecimientos, comisión de delitos, actividades subversivas o terroristas que ocurren en esa zona, y por lo tanto a uno le parece, mirado desde fuera por supuesto, que el tener el Estado en sus manos todos los recursos disponibles para poder perseguir rápidamente
porque mientras más rápido sea esto, mientras menos tiempo pase entre la comisión del delito y la captura de los posibles sospechosos, digamos, se asegura un resultado más positivo, que se tengan todos los recursos, digo, del Estado para actuar en esa zona, parece lo razonable, parece lo lógico. El estado de sitio es un estado de excepción constitucional, es muy excepcional, por supuesto, es como el alto nivel, digamos, de medidas que se pueden tomar en un momento determinado. El más estresante de los... Es el más estresante, el que establece más medidas, digamos, con las cuales puede contar la autoridad en un momento de emergencia. Pero la verdad es que estamos en un momento de emergencia, sobre todo en esa zona. No estoy señalando que vamos a hacer un estado de sitio en la región metropolitana o en otras regiones del país. Que también lo han propuesto. Sí, a lo mejor hay que establecer un estado de emergencia en la región metropolitana porque la verdad es que la situación criminal está desbordada. Pero nadie ha hablado, que yo sepa, digamos, sobre la generación de un estado de sitio en la región metropolitana. Pero sí es probable que sea necesario hacerlo en esa zona. Porque agarrar la hebra de estos criminales, de esta organización criminal que tiene la osadía de enfrentar al Estado chileno eliminando conscientemente, premeditadamente a 3 carabineros, creo yo que es de una gravedad que amerita el establecimiento de estado de excepción constitucional muy fuerte, muy poderoso, por un tiempo acotado, por supuesto, pero que permita a lo mejor establecer los escrutinios, las búsquedas de la manera más eficiente posible para poder atrapar, digamos, a quienes son los autores de este crimen deleznable. Fíjate. Ahora, perdona, el estado de sitio, yo creo que todos lo tenemos claro, pero es siempre importante puntualizarlo, no significa que va a haber una especie de impunidad por los posibles delitos que puedan cometer los agentes del Estado en este proceso de búsqueda. Significa que se toman ciertas medidas excepcionales por las cuales ellos pueden hacer cosas que en un momento normal no se pueden hacer. Pero una vez que termine ese estado de sitio, todos los actos que durante el estado de sitio se han realizado van a ser objeto del escrutinio público, del escrutinio social, y si hay responsabilidades penales en algo que se obró mal, por supuesto que esas deben aplicarse. No significa que suspendamos el derecho, que suspendamos la justicia, sino que se dan recursos, posibilidades que nuestra ley excepcionalmente permite entregar precisamente cuando hay una situación de extrema gravedad como la que hoy día está ocurriendo efectivamente en la provincia de Arauco y en buena parte de la región de la Araucanía. Fíjate que en ese caso yo estuve siguiendo las declaraciones del fiscal, que concedió bastantes entrevistas este fin de semana, y me quedé con 2 impresiones. La primera es que estamos muy lejos de comprender, identificar, saber pormenores de todo lo que sucedió esa noche. Él mismo un poco lo trasuntaba en el sentido de que no habían cámara, no hay tag, no hay autopista, ¿no es cierto? No hay pórtico. Entonces todo se hacía mucho más difícil. La misma oscuridad, la ruralidad. O yo decía, bueno, o es eso, que en verdad no tenemos para cuándo saber nada, o, claro, producto del secreto de la investigación, el fiscal también está ahí sacándose un poco la pelota de encima y a lo mejor estamos cerca, pero claro, no hay que alertar a esos criminales que a lo mejor ya están identificados. Imposible saber cuál de las dos es. Ojalá sea la segunda, que el fiscal está haciendo está jugando al póker un poco. Pero si fue la otra, claro, probablemente esto va a ser una investigación de larga data que a lo mejor no termina nunca por arrojar responsable. Lo que yo creo que sería gravísimo, no solamente por el crimen en sí, sino por el manto de impunidad que quedaría de este crimen como señal política finalmente, no solamente para nosotros los ciudadanos, sino para los grupos que están dispuestos a cometer, como decías tú, ese tipo de acciones de enfrentar al Estado chileno. Decir, ¿sabes qué? Si nosotros lo hacemos bien, esta cuestión sale gratis. Ese es como el punto final, diría yo. Sí, por supuesto. Y además, bueno, en todo caso, es una señal a toda la ciudadanía, a todo el país, de los niveles que ha alcanzado la violencia en esa zona de nuestro país, cosa que, a pesar de que se han publicitado muchos grandes crímenes que han ocurrido durante el proceso, en particular el asesinato, digamos, del matrimonio Lusinger-Macay, ¿no es cierto? El homicidio de 2 guardias forestales que fueron también asesinados
de manera terrible, la ejecución de un carabinero, en fin, en un régimen de violencia permanente que vive la gente, digamos, en la macrozona sur y que los obliga a tener condiciones de vida de muy baja calidad. Están permanentemente viviendo en una zona de guerra. Entonces, si podemos extraer algo positivo de este terrible drama, es el evidenciar a toda la opinión pública de Chile de que en esa zona está ocurriendo algo gravísimo, algo que nunca creímos que podía llegar a estos niveles en nuestro país, cuando veíamos los niveles que podía alcanzar, por ejemplo, la guerrilla en Colombia o en otros países latinoamericanos. Jamás imaginamos No lo veíamos una cosa así. Como lo veíamos, una cosa absolutamente exótica y lejana. Ahora vemos que en Chile hemos llegado a niveles semejantes de violencia, de grupos armados que operan bajo el escrutinio público y que tienen objetivos criminales muy profundos. Supimos hace algunos años de la coordinación que tenía la FARC con algunos grupos chilenos. Bueno, aquí probablemente se está evidenciando que esa relación hacia dónde conducía. Y aquí además hay la comisión de delitos de mucha cuantía, o sea, el robo de madera, el narcotráfico, son delitos que generan muchos recursos para las organizaciones criminales. Y si esas organizaciones criminales tienen además una agenda política, están trasladando parte de esos recursos seguramente también a sus objetivos políticos. Sí. Y por lo tanto eso es muy grave para el Estado y por eso amerita una reacción muy profunda, muy general, muy integral de toda la sociedad chilena. Gustavo Paulsen de Amarillos por Chile, como es tradicional acá en Chile Público. Querido amigo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, mucho gusto, Jorge. Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Así es, Radio Escucha, gente, seguimos haciendo entonces este Chile Público. ¿Y con quién hacemos este Chile Público? Con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Play Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Queremos hoy día conversar de los amigos Cores, conversar de los consejeros regionales. Y para eso tenemos a un retador, a un aspirante. Lo conocimos en la famosa convención constituyente o también primera temporada, la primera temporada de lo que fue todo el tema constitucional. Le damos la bienvenida a Felipe Oval desde Renovación Nacional. Muchas gracias, Felipe. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú, compadre? Bien. Oiga, esa primera temporada le quedó gustando la chuchoca, ¿usted parece? La verdad es que uno asume compromisos sociales, en realidad. Yo seguí trabajando, de hecho fui candidato a Core, de hecho, en una segunda edición. Anteriormente por la circunscripción en Conchalí, Huechuraba. ¿Ya había sido candidato a Core? Sí. Ok. Sí. Y en realidad es que, bueno, uno como nueva generación en política sigue trabajando, persiguiendo el Chile que queremos y por ello no hay que abandonar las causas. Uno no hace turismo electoral, no viene de visita, sino que tiene que seguir en ello. Oiga, usted ha seguido entonces trabajando, haciendo la pega. Dice a veces el tema con los Cores, algunos dicen, no, esto es casi un buzón en este caso del gobernador Orrego, que nos tira el proyecto que se le ocurre, y ahí nosotros estamos obligados en el fondo a decir que sí o que no. Tampoco tiene tanta ciencia porque uno no le puede decir que no siempre al municipio, tampoco le puede decir que sí, entonces está medio chipeado ya cuánto le toca a cada municipio finalmente de parte del gobierno regional, que es una plata al final igual bastante limitada, porque recordemos que el gobierno regional, por ejemplo, tiene menos dinero que la Municipalidad de Las Condes. Claro. Pero es significativa su intervención, no es menor. Por ejemplo, los impactos que se están haciendo a nivel regional y a nivel también comunal, lo que se puede desarrollar, por ejemplo, para las organizaciones sociales, clubes deportivos, clubes sociales, a ellos sí es un granito de arena que es atribuible, que es significativo.
Vamos a darle la bienvenida a Core en ejercicio. Le vamos a preguntar si va además a la reelección. Percy Marín, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile Público. Oye, ¿qué ¿Cómo chaqueta estás? se sacó nuestro Core, ah? Gracias, hoy día me toca de civil, en cierto modo. ¿Cómo estás? Muy Gusto bien, saludar. ¿y usted? Bien, bien acá. Un gusto siempre compartir con ustedes y la mirada que ustedes también hacen de los temas locales que son tan importantes muchas veces para nuestro país. Oiga, usted conocía aquí a nuestro amigo Felipe Oval, supongo, ¿no? Había escuchado mucho de él y muy bien. No había tenido el gusto de conocerlo personalmente, sí. ¿Ve? Ahora entonces conoce aquí, le presento a Felipe Oval aquí a Percy Marín. ¿Cómo Eh, estás? Oiga, Percy, bueno, aparte de elogiarlo, ¿no es cierto?, por tan bonita chaqueta y parece que polera rockera, por lo que alcanzo, por lo que alcanzo a Sí, ver. algo que no sé. Preguntarle también cómo están las cosas ahí en su distrito. Sí, están, a ver, en mi región las cosas, la verdad como todo el país, ¿ya? Recordemos que Eh, Percy Marín es core por la quinta región. Así es. Soy presidente de la Comisión de Inversiones, además. Por lo tanto, me toca conformar la cartera de proyectos con el gobernador y eso me ha permitido, de cierto modo, poder generar cierta equidad en cuanto al reparto de los recursos también con los municipios que no son de la misma pinta del actual gobierno. Y en eso creo que hemos sido exitosos, ¿ya? Pero nos faltan muchas cosas. Yo creo que la mirada que tiene la izquierda no se queda ajena a los gobiernos regionales y muchas veces vemos que hay proyectos que no tienen una significancia muy importante y sin embargo y de todas maneras se aprueban a propósito de esa ventaja que tuvieron los gobernadores en el periodo, en el año pasado a propósito de poder aprobar proyectos de manera unilateral sin pasar por el core cuando eran bajo aproximadamente 400 millones de pesos. Mm. Y eso significó que se aprobaron una serie de proyectos que la verdad es que no van en la línea de lo que la gran mayoría de los chilenos quisiéramos. Hoy día, si quisiéramos apuntar a lo que realmente la gente quiere, principalmente es a ver fórmulas de cómo paliar la delincuencia, cómo mejorar la atención hospitalaria, eliminar las listas de espera. Y para qué decir lo dramático que viven muchos chilenos a propósito de la llegada del momento de matricular a sus hijos. Hoy día también esas libertades se ven tremendamente cercenadas. Oye, preguntarles también, preguntarle a ambos por esta labor de core que tiene que ver, imagino, mucho con conversar, que tiene mucho con ponerse de acuerdo, como decía un poco Sí. Percy. Entre comillas, negociar. Yo, antes que te integrara a la conversación, Percy, yo le decía a Felipe, al final el gobierno regional por ahí le pone un poquito más de cariño a las comunas afines, pero se entiende que tiene que repartir Así para es. todo, dentro de cierta normalidad, de acuerdo, por supuesto, al porte del municipio, a la cantidad de población y a ciertas necesidades. Entonces, ¿cuánto espacio real hay para el municipio cuando postulan proyectos buenos, independiente de que a lo mejor ya habían sido favorecidos con otro proyecto anterior? Entendiendo además que los proyectos en el caso de los municipios, desde que, no sé, se ponen de acuerdo en el municipio, en el consejo municipal, lo presentan, lo aprueban, lo construyen, está en funcionamiento, pueden pasar 5 o 6 años. Exactamente. A ver, la participación real yo creo que existe, ¿eh? Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos una competencia que se llama Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y muchas veces los municipios prefieren postular sus proyectos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUTERE, porque presentan los proyectos y en definitiva tienen que justificar recursos. O sea, la SUTERE le pasa recursos y el municipio les entrega un proyecto y lo diseña en forma a lo que le pide la SUTERE, distinto de la postulación que hacen al gobierno regional. Hoy día, por ejemplo, te puedo decir de que hay dos comunas que tienen proyectos recomendados técnicamente con la recomendación RS, que cuando ya el Ministerio de Desarrollo Social dice este proyecto ya está habilitado para poder recibir recursos, hoy día hay solamente dos comunas en toda la región. Entonces, eso es lamentable porque, claro, no tenemos mayor cantidad de proyectos como para poder aprobar cartera hoy día. Sin embargo, proyectos, por ejemplo, que van encaminados o van presentados a la línea de circular 33. Esos proyectos sí que son bastante más, se presentan en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque son de fácil generación
y además son de fácil ejecución, porque dice relación con la adquisición de activos no financieros. O sea, un municipio quiere una camioneta, presenta un proyecto de camioneta y es revisado no por el Ministerio de Desarrollo Social, sino que por el mismo gobierno regional. Entonces se acortan los plazos, se acortan los tiempos y se acorta la ejecución. Pero en esos proyectos es menor la cantidad de recursos que es disponible. La mayor cantidad está en el FNDR tradicional y lamentablemente muchos municipios se toman demasiado tiempo presentando ese tipo de proyectos. ¿Has podido, Felipe, averiguar un poco si lo que comenta Percy, que imagino no es tan distinto a lo mejor a la realidad de otras regiones del país, puntualmente la metropolitana? Sí, en realidad lo que comenta Percy es una rendición a medida que les conviene a cada municipio, si no me Así equivoco. Entonces, es. si tú no tienes protocolo, no tienes lineamientos a los cuales ceñirte, como por ejemplo, o no le da una ventaja al gobierno regional o a los cores para intervenir en el proceso y también hacer una gestión real, obviamente las postulaciones se van a dirigir a lo que mencionaba Percy. Sin embargo, yo un tanteo que he hecho a nivel comunal, en las comunas de Cerrado y el Operado de Quinta Normal, que me tocan de alguna forma o quiero de alguna forma representar, son pocos los reales beneficiados. O sea, las organizaciones sociales realmente no obtienen estos beneficios. No sé si en tu caso, Percy, te ha pasado que está, no quiero decir la palabra que se espera, pero está de alguna forma malintencionándose la dirección de estos recursos, de este apoyo. Porque al fin y al cabo tú postulas a través de tu personalidad jurídica, lo cual, por ejemplo, como a nivel profesional yo puedo orientar Sí, alguna empresa, o sea, perdón, algunas organizaciones sociales para que hagan la postulación efectiva. Sin sí. embargo, de aquí a que se apruebe no depende de uno en realidad. O sea, Exactamente, exactamente. Efectivamente, yo creo que la misión de los consejeros regionales se ha visto un poco disminuida también, yo creo que se ha exacerbado la figura del gobernador regional y poco a poco, bueno, a propósito de los escándalos que ocurrieron con las fundaciones, obviamente se tomó una decisión distinta para que la ley de presupuesto en definitiva no eximiera a los cores de participación independiente de los montos que se tendrían que aprobar. Efectivamente, existe esa posibilidad de que estos proyectos, estos fondos que son en el caso nuestro como región, es un 8% que se destina a actividades de personalidad jurídica sin fines de lucro, ¿no es cierto? Eh, Proyectos que son hasta los 7 millones de pesos que pueden postular, que la verdad es que siempre fue bien abierta, fue muy abierta la posibilidad que postulara a cualquier institución se le ocurriera, en definitiva, y poder sancionarla en el pleno del Consejo Regional, el listado completo, pero viendo naturalmente que respondieran a determinadas líneas que son principalmente que apunten a un beneficio, ¿no es cierto? Un beneficio público y regional importante. Hoy día en este último concurso que estamos concursando en este minuto en la región de Valparaíso, yo tengo bastantes peros y tengo bastantes críticas respecto al proceso. Una, porque para variar, ciertas cuestiones son todos cortados por la misma tijera. El gobernador presentó unas bases en las cuales les da mayor puntaje a los que presenten proyectos con la mirada de género, para variar, si esta cuestión es igual en todas partes, de género, que beneficiara a las minorías. Entonces, cuando llegamos a eso, en definitiva, estamos diciéndole a las instituciones, si ustedes no se cuadran con mi ideología, no tienen posibilidades de participar en el concurso. Y eso es una cuestión que yo la he criticado de manera muy particular y estoy estudiando los antecedentes para llevarlo a la Contraloría incluso. Porque claro, aquí se termina con un principio básico que ya lo vimos respecto a los tribunales de justicia que están fallando en algunos de conformidad a la mirada, ¿no es cierto?, de esta mirada de género. Y pues que es una cuestión que atenta contra el principio fundamental de igualdad de la ley que está consagrado en nuestra Constitución, que les guste o no les gusta, está en la Constitución. Y veo que en este tipo de proyectos se está tentando, se está haciendo la misma fórmula. Y yo quiero contarte, cuando ingresó Rodrigo Mundaca, un representante del Frente Que hizo, Amplio, que hizo noticia además esta semana porque quiere reponer la, la pena de muerte. la pena de muerte. La pena de muerte, sí. Y es curioso, ¿ah? Porque cuando mi esposa, la diputada Camila Flores, presentó el proyecto para reponer la pena de muerte en el periodo legislativo anterior,
fue ese sector que él representa que con más fuerza se manifestó en contra de ese proyecto. Entonces, hoy día yo lo único que veo es como en cierto modo populismo. Yo te quería contar que cuando asume Rodrigo Mundaca como gobernador, yo era presidente de la Comisión de Inversiones también en ese entonces, y me tocó negociar algo que para mí era fundamental y yo creo que para la mayoría del país también, que era la cartera de proyectos de seguridad ciudadana, que era un convenio que nosotros teníamos con Carabineros de Chile. Y nosotros en esa oportunidad nos tocó negociar eso y felizmente pudimos sacar la mayor cantidad de proyectos de Carabineros en contraposición a lo que esperaba, lo que quería en ese entonces el gobernador regional. Obviamente, como toda negociación, también hay cosas que ceder, lamentablemente. Pero por lo pronto pudimos sacar ese proyecto que hoy día estamos arrojando más de 45 nuevos vehículos policiales para Carabineros, vehículos que fueron vandalizados por los propios que muchas veces aprueban o apoyen a esta pinta de autoridades. Felipe, a tu juicio y a las comunas que aspira a representar y también a nivel general de la región, ¿dónde están los principales inputs que tiene que poner este periodo siguiente, ¿no es cierto?, de gobernadores y de core, además de la seguridad, entendiendo que eso es un problema que cruza todo el país, puntualmente la región metropolitana? Bueno, me ha tocado en lo particular presenciar muchos clubes deportivos que piden a gritos financiamiento para sus distintas actividades, pero sí es muy importante recalcar la labor que quizá aunque sea un poco repetitivo, la seguridad va también de acuerdo al trabajo social que hacen este tipo de instituciones. Por ejemplo, presenciar un poco más de áreas verdes o también clubes deportivos que se le puedan asignar recursos para una función de acuerdo de la reinserción o evitar que estos niños, jóvenes que están de repente en estas comunas, puedan caer en malos pasos, simplemente. Y también que el labor del COE, de alguna forma, vaya de la mano con la fiscalización de cuando se hacen este tipo de arreglos o recursos que son asignados para empresas quizá que a veces simplemente sea por ahorrar un poco de costo o gasto en realidad, termina efectuando esta utilización de recursos de forma deplorable y se nota al momento de fiscalizar. Pero si tú no le haces el seguimiento correspondiente, simplemente pasa y la gente, al fin y al cabo, tú le entregas un producto, o le entregas, en este caso, el servicio, o le entregas la licitación a X empresa, y esta empresa abarata costos, te entrega el resultado final, y tú no fiscalizas y no haces el seguimiento correspondiente, al fin y al cabo, es una comunidad que va a estar insatisfecha, una comunidad que no va a sentir que se resolvió ese problema, o no se le resolvió de alguna forma correctamente. Y también le echan la culpa a los políticos, que somos nosotros, que queremos ostentar representar, por un tema de que nosotros no somos quienes fiscalizamos, no somos quienes de alguna forma tampoco le hacemos mayor seguimiento a este tipo de causas, solamente asignamos recursos y después no le hacemos seguimiento. Y a tu juicio, Percy, ¿dónde van a estar el interés, dónde debiese estar puesta el trabajo del gobierno regional en el siguiente ciclo que ya viene pronto? Mira, yo creo que debería estar enfocado principalmente en los temas de seguridad. Recordemos que el FNR es un fondo de compensación. En la quinta región es apenas el 5% de todo lo que el Estado invierte en la región, el FNR es el 5%. O sea, la inmensa mayoría de los recursos vienen por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, en fin, el Ministerio de Educación. Lo pasa por Eh, ustedes, en el fondo. Claro, exactamente. Entonces, lo que yo creo que deberíamos enfocarlo principalmente a fórmulas para que los municipios puedan enfrentar el fenómeno de la delincuencia de mejor forma. Mayores fórmulas de prevención. Aquí no estamos hablando, a ver, yo creo que hay que dejarnos de hablar del tema de que construir la cancha, de que iluminar los espacios, de que hay que prevenir, de que hoy día se acabó el espacio para la prevención, hoy día llegó el momento para el combate contra la delincuencia. Por lo tanto, para mí, los recursos debieran estar orientados principalmente a darle mejores herramientas a las policías, es decir, a carabineros y a la policía de investigaciones, y de ahí para abajo ver fórmulas de cómo podemos ayudarlos a carabineros y a la policía de investigaciones a una mejor persecución de los criminales a través de tecnologías. Yo he propuesto en la región la instalación de globos de televigilancia, los mismos globos que están en la frontera de Estados Unidos con México, que hoy día permiten que a Los una distancia Barnechea se usaron superior un a los... tiempo, ¿no? ¿Cómo? En los Barnechea parece que se usaron un tiempo los globos de vigilancia.
se utilizaron, pero tú te recordarás que en aquellos tiempos, cuando La se gente inició esto, alegó que no, es que a mí me gusta tomar el sol en pelota en el patio. exactamente, pero hubo una resolución de la Corte Suprema que estableció determinados criterios y se elaboraron protocolos para instalar estos globos. De la misma forma, hoy día antes los delincuentes los podían bajar de un balazo. Hoy día son bastante más resistentes al vandalismo y como dije anteriormente, estos globos en zonas determinadas han permitido, por ejemplo, de bajar la criminalidad, por ejemplo, los portonazos a cero. O sea, en una localidad donde se producían una serie importante de portonazos, se redujo a cero porque eso tiene ya un efecto, digamos, disuasivo importante, aparte de que las cámaras que utilizan pueden incluso detectar una patente a 5 kilómetros de distancia, incluso en situaciones adversas de tiempo, climáticas. Entonces yo creo que hay que dotar a los municipios de ese tipo de tecnologías y hay que orientarlos, porque uno de repente puede decir ya a los municipios que presenten los proyectos que quieran. Yo creo que aquí nosotros tenemos que de verdad ser actores yo diría que pudiéramos tener posibilidad de decidir en la cartera que nosotros aprobamos finalmente y para hacerlo tenemos que decirle a los municipios que presenten proyectos en esas líneas. Si presentan ese proyecto en esas líneas, nosotros se lo vamos a aprobar. De lo contrario, vamos a tener una mirada distinta a lo mejor con los proyectos que presente cada uno del municipio. Yo creo que es la forma con la que nosotros debiéramos empezar a relacionarnos con los municipios a propósito de que hoy día los consejeros regionales somos elegidos de manera popular. Antes éramos designados. Entonces, yo creo que hay que darle la mirada en ese sentido, de la misma forma a través de lo que ocurre con los servicios de salud. Fíjate que en nuestra región, en el Hospital Carlos Van Buren, no hay equipamiento para neonatología, no hay pesas, no hay, eh, no hay cunas, no hay ni siquiera posibilidades para poder tener a los niños recién nacidos con el equipamiento suficiente para poder darle una atención como corresponde. Y esa es la salud pública que hay hoy día. ¿Qué es lo que hace el gobierno regional? El gobierno regional le entrega herramientas. Nosotros le hemos entregado equipamiento, de la misma manera que nosotros pretendíamos construir el centro macro regional del cáncer. Compramos aceleradores lineales para pasar al servicio de salud. Sin embargo, el servicio de salud, a través del ministerio, no fue capaz de construir los búnkeres. Entonces, sentimos como que nosotros vamos más rápido, una velocidad bastante más rápida de que el Estado en términos generales. Y eso a nosotros nos ha generado múltiples problemas. Entonces, yo creo que de verdad que hay que comprometer más a las autoridades nacionales con la finalidad de que los convenios que nosotros podamos establecer con ellos, en definitiva, se cumplan y no se queden en meras expectativas como nosotros, que en definitiva, de manera transversal, no estoy diciendo aquí la derecha, no, aquí de manera transversal, nosotros nos propusimos en una manera bien ofensiva en términos de poder apuntar al cáncer, porque es la primera causa de muerte de las mujeres en la región de Valparaíso. Sin embargo, nosotros nos quedamos con toda la carga, nosotros cumplimos con lo que nos comprometimos y en definitiva nos encontramos con que los sectores del gobierno no cumplieron. Preguntarle en los minutitos que nos quedan también, Felipe, por el desempeño. Se ha hablado harto de esto del sistema político, del cambio al sistema político. El presidente puso como condición para el cambio del sistema político que primero se aprobara el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Ustedes tienen una elección en términos electorales, entiendo por el sistema de DONT, ¿no es cierto? Similar a como por ejemplo se eligen concejales en una, Así es. en una comuna. ¿Qué les parece ese sistema de elección que en el fondo apunta a la lista y luego dentro de la lista las personas que van siendo más votadas, pero perfectamente también podría ser el que saca más, los 5 primeros que sacan más votos para adentro, core y San se acabó como el consejo curso, ¿no? Bueno, resulta que hay diferentes aristas. El sistema político hoy en día es una prioridad para las personas, no como todas, pero resulta un poco interesante analizar también que cuando tú vas en una lista vas también con independiente. El independiente, al fin y al cabo, si no toca la mayoría de los votos, no va a salir electo. Tiene que sumar los votos, doblar prácticamente al que encabeza la lista o la lista de los representantes del partido político en este caso. No sé si... Creo que eso cambió, ¿eh? Creo que ¿Ah? eso cambió. Creo que eso cambió. Ahora van a igualdad de condiciones con respecto de esos militantes partidos. Sí, bueno, sí, que puede ser que... Tengo entendido, no me atrevería a asegurártelo, pero sí tengo entendido a propósito
de los últimos El punto que gobiernos. Claro. Puede ser, vamos a tener que revisarlo porque tenemos una discrepancia. He cambiado últimamente varias fórmulas. Percy, Sí, mira, a mí no me complica este sistema. Naturalmente que se dé en igualdad, como recién señalaba, creo que es importante que se dé la oportunidad de todos los que compitan en la lista de igualdad, no en términos de ser favorecido por ser militante de un partido. Lo que sí no estoy de acuerdo y no me gusta el mecanismo de reemplazo, porque cuando un consejero renuncia, supongamos, o deja la vacante por fallecimiento, en fin, asume el que le sigue en la lista, ¿ya? Y muchas veces, como a ti te va a pasar, la competencia no es en definitiva con el del frente. Tú compites con el del lado y generalmente quedan, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, quedan muy quebradas las confianzas en muchos casos. En algunos casos no, a mí me ha tocado competir con gente muy buena líder, pero también con las personas que no lo son tanto. Entonces, de repente queda como un sabor amargo con quien te reemplaza. En esos casos yo preferiría de que fuera nominado por el partido político y no que se corriera en este caso la lista por una persona que en definitiva perdió y que obviamente como perdió también no quedó en una buena posición. Esas cosas yo corregiría. Y en términos de la lista de los parlamentarios, yo sin lugar a dudas yo prefiero mil veces lo que fue el sistema binominal. El sistema binominal fue un gran sistema. Nosotros como derecha no fuimos capaces de defenderlo. Y en definitiva terminamos con lo que hoy día tenemos. Tenemos un partido comunista en el Congreso, tenemos un Frente Amplio que no existía, tenemos unas minorías que no representan a nadie, pero están en el Congreso. Entonces yo creo que deberíamos, en cierto modo, quizás volver un poco a lo exitoso. Aquí no se trata de descubrir la pólvora, se trata de poner en tabla las cosas que funcionaron y el sistema binominal funcionó a la perfección. nos vamos, Felipe Oval, retador, aspirante. ¿Cuál es su distrito? ¿Qué comunas son? Santiago, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta e Independencia. Eso mismo entonces, Percy Marín, core de ejercicio, región de Valparaíso, que hoy día además nos sacó tremendo look rockero. Gracias por estar hoy día también en Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.